Hola, buenas tardes jóvenes, sean bienvenidos al desarrollo de las clases de matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar con noveno grado. Y bueno, antes de iniciar quiero darle gracias al licenciado Claudio Hernández por el espacio que nos concede a través de Canal 50 y este medio nos facilita pues de mucho, ¿verdad? Ya que muchos de ustedes siempre están pendientes ahí en sus casas para poder mirar lo que son las clases de matemáticas. Y bueno, vamos a iniciar y el día de hoy vamos a proseguir con lo que es la semejanza de triángulos. Ustedes recordarán que la semana pasada hicimos una pequeña introducción sobre lo que es la semejanza de triángulos y algunos conceptos que nosotros mirábamos en la semana pasada, en la clase de la semana pasada. Decíamos que dos figuras son semejantes cuando las razones de las longitudes de los lados correspondientes son iguales. Y también decíamos que los ángulos correspondientes son respectivamente congruentes, ¿verdad? Entonces hay que recordar también que en la clase pasada nosotros estuvimos mirando lo que es la propiedad fundamental de las proporciones, ¿verdad? Y resolvimos algunos ejercicios cuando multiplicábamos los medios y los extremos, que esas son algunas propiedades que ya las habíamos mirado en cursos anteriores. Y bueno, iniciamos y tenemos la siguiente situación. Miren ustedes, en el ejemplo 1.5 nos dice: encuentre la longitud del lado AB. Si las longitudes de los lados correspondientes de los triángulos semejantes ABC y FED están a razón de 2 a 1. O sea, el lado AB, vamos a ver, AB es este que tenemos aquí y mide X centímetros. ¿De acuerdo? Ahora nos dice que los lados correspondientes de los triángulos semejantes ABC y FD están 2 a 1. ¿Qué significa eso de 2 a 1? Miren ustedes. Significa lo siguiente, por ejemplo, el lado DF, vamos a ver, DF es congruente o es semejante con AC. Son correspondientes con AC. Vamos a ver, DF con AC. En este caso DF mide 4 centímetros y AC mide 8. Luego DE es correspondiente con CB. Y en este caso DE o ED mide 3 centímetros y BC mide 6 centímetros. Ahora, ¿qué pueden notar ustedes? Pueden notar que estos lados correspondientes miden el doble, ¿verdad? ¿De quién? De los lados correspondientes del triángulo FED. Entonces, en este caso, dice la razón de semejanza 2 a 1 entre el triángulo ABC y el triángulo FD significa que la longitud de los lados del triángulo ABC, este de mayor tamaño, es 2 veces la longitud de los lados correspondientes del triángulo FD. Significa que, por ejemplo, si este lado mide 4 centímetros y es correspondiente con, o sea, el lado FD es correspondiente con AC, si este mide 4 y este mide 8, mide el doble, miren ustedes, entonces 4 por 2 serían 8. O sea que si EF mide 6, ¿cuánto tendría que medir AB? Vamos a ver. Y en este caso, miren, ED, que mide 3 centímetros, y BC mide 6 centímetros. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Miren, por ejemplo, FD es correspondiente con AC. Si FD mide 4, AC mide 8 centímetros. Miren, mide el doble. 4 por 2, 8. Si ED mide 3 centímetros, BC mide 6. Miren, 3 por 2, 6. ¿Por qué? Porque los lados correspondientes del triángulo ABC miden el doble de los lados correspondientes de FED. Entonces, en este caso, si el lado EF mide 6, ¿cuánto mide BA o AB? 6 por 2 serían 12, ¿verdad? De esta forma se tiene que X es igual a 6 por 2 y 6 por 2 es igual a 12. Entonces concluimos, la respuesta AB es igual a 12 centímetros. Esa es la medida del lado AB, que lo tendremos aquí con la variable X. Ahora, miren que si nos dijeran, por ejemplo, que la razón es 1 a 1, ¿qué significaría? Que los triángulos serían del mismo tamaño, ¿verdad? Porque es 1 a 1. Que serían del mismo tamaño, y si son del mismo tamaño y son idénticos y al sobreponer uno sobre otro calzan perfectamente,
significaría que son congruentes, ¿no? Entonces, pero en este caso nos dice que ABC mide el doble de ¿quién? De FED. Entonces, por eso se nos facilitó más encontrar la medida del lado AB. También el día de hoy vamos a mirar algunos criterios de semejanza de triángulos. Miren que estos criterios son de bastante importancia y son criterios que nosotros vamos a estar utilizando para demostrar la semejanza de algunos triángulos. Cuando hablamos de demostrar, en matemáticas es uno de los temas de mucha importancia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando a conocer el porqué de las cosas, y eso es algo de mucha importancia, ¿verdad? Entre los criterios de semejanza de triángulos tenemos lo siguiente. Por ejemplo, la primer razón que tenemos nos dice, las razones de las longitudes de los tres lados correspondientes son iguales. O sea que tenemos LLL. Así se le conoce a este criterio, como criterio de semejanza LLL. ¿Y qué significa eso? Que las tres razones son iguales. O sea que A, esa A', miren, A, esa A' va a ser igual con B, esa B'. B, esa B'. Miren, esta razón, o esas dos razones. Cuando hablamos de A, esa A' y que es igual a B, esa B'. Pero también es igual con la razón de C, esa C'. Entonces, como las tres razones son iguales, miren, A esa A', lo que B esa B', lo que C esa C', como las tres razones son iguales, entonces en este caso tenemos que la razón se le llama LLL. ¿Por qué? Porque las razones de las longitudes de los tres lados correspondientes son iguales. En el criterio número 2 tenemos lo siguiente, nos dice las razones de las longitudes de dos pares de lados correspondientes son iguales y el ángulo comprendido es congruente. Cuando hablamos de congruencia significa que tienen la misma medida. Recuerden, en geometría eso es congruencia. Cuando hablamos de congruencia es que tienen la misma medida. Entonces, tenemos la siguiente proporción. Miren ustedes. A esa A', miren, A esa A', lo que C esa C'. O sea que estas dos razones son iguales. Y también nos dice que el ángulo B es congruente con el ángulo B'. Entonces, en este caso, por eso se le llama lado, ángulo, lado. Pero ojo, que en este caso es el ángulo comprendido. El ángulo comprendido, miren. El ángulo comprendido, ¿de acuerdo? El que queda entre ellos, entre los lados que tienen prácticamente que se da la igualdad de las razones. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Luego, el tercer criterio nos dice lo siguiente. Dos ángulos correspondientes son congruentes, ángulo, ángulo. O sea, ¿qué nos dice esto? Que el ángulo B es congruente con el ángulo B'. Ángulo B con el ángulo B'. Son congruentes. Y también que el ángulo C es congruente con el ángulo C'. Entonces, de esta manera nosotros tenemos los tres criterios de semejanza, que se le conocen como lado, lado, lado. El criterio número 2, lado, ángulo, lado. Y el criterio número 3, ángulo, ángulo. O sea, AA. Entonces, estos son los tres criterios que nosotros vamos a estar utilizando para realizar algunas demostraciones. En este ejercicio nos piden lo siguiente. Miren ustedes. Dice, identifica el criterio de semejanza de triángulos. LLL, LAL, ángulo, ángulo, utilizado para indicar si los siguientes triángulos son semejantes. La decisión debe basarse en las medidas dadas y no en la forma de los triángulos. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué datos nos dan, las medidas que nos dan, las medidas de los lados, las medidas de los ángulos, y no simplemente dejarnos llevar por la forma que tengan los triángulos. Entonces, en este caso, miren ustedes, tenemos que este lado de F mide 8, tenemos un ángulo de 30 grados, y el ángulo DE mide 4 centímetros. Ahora, en el triángulo ABC tenemos lo siguiente, AB mide 2 centímetros, el ángulo B mide 30 centímetros y el lado BC mide 4 centímetros. Entonces, podemos decir que AB es ADE. Miren ustedes, ¿ven? AB es ADE. AB es ADE. Y esa razón es 2 a 4. 2 es la medida de AB
y 4 la medida de DE. También que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Miren ustedes, el ángulo B es congruente con el ángulo D. ¿Y por qué decimos que son congruentes? Bueno, porque tienen exactamente la misma medida, o sea que ambos miden 30 grados. Miren, 30 grados, 30 grados, o sea que son congruentes. Luego, el lado BC, miren, lado BC es ADF, es ADF, y esa razón es 4/8. ¿Por qué 4/8? Porque la medida de BC es 4 y la medida de DF es 8. Entonces, ahora habría que ver si estas razones son iguales. Tenemos que AB es ADE, lo que BC es ADF. ¿Será cierto esto? Que AB es ADE, lo que BC es ADF. Es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque si ustedes dividen, por ejemplo, 2 entre 4, les da 0.5. O si dividen 4 entre 8, también les da 0.5. O sea que estas razones son iguales. Entonces, por eso aquí tenemos una proporción. Entonces, ¿qué tenemos aquí? LL. Aparte, aquí, entre los dos lados que tenemos las razones, miren, tenemos un ángulo que mide 30 grados. ¿Y qué sucede con ese ángulo de 30 grados? El ángulo B es congruente con el ángulo D. Entonces, ¿cuál sería el criterio que estamos utilizando en este caso? Entonces, el criterio utilizado es LAL. Miren, LAL. Entonces, ese es el criterio de semejanza que se utiliza en el inciso D. Luego tenemos el inciso E. En el inciso E me están dando la medida de los tres lados, miren, de los dos triángulos. ¿Y qué tenemos? Que EF es ABC. Vamos a ver si es cierto. EF es ABC. Y la razón es 2/4. También tenemos que DF es AC. ¿Y cuál es la razón? 5/10. Miren por qué. Porque la medida de DF es 5 y la medida de AC es 10. Entonces la razón es 5/10. Y luego también tenemos que ED es AB. Es AB. Y la razón es 4/8. ¿Por qué? Porque ED mide 4 centímetros y AB mide 8 centímetros. Ahora, la condición para que se dé el criterio LLL es que estas tres razones sean iguales. Bueno, y si yo divido 2 entre 4, ¿a qué es igual? A 0.5, ¿verdad? Si divido 5 entre 10, también es igual a 0.5. Y si divido 4 entre 8, también es 0.5. Entonces, en este caso, concluimos que EF es ABC, o sea, la primera razón, 2/4, es igual a DF es a AC, o sea, 5 es a 10, lo que ED es a AB. Y esto es cierto, ¿verdad? Porque si ustedes dividen 2 entre 4 es igual a 0.5, 5 entre 10 también es 0.5 y 4 entre 8 también es 0.5. Entonces, en este caso, el criterio utilizado es LLL. ¿Por qué? Porque tenemos que las tres razones son iguales. Las tres razones de los lados correspondientes, ¿verdad? Entonces, miren ustedes qué sencillo. Así les aparecen algunos ejercicios en su guía, en donde ustedes deben ir justificando o deben escribir cuál es el criterio que se utiliza y van a hacer algo similar a lo que tenemos aquí en este caso. Así que hay que tomar nota, ¿verdad? Y no olviden los tres criterios. Criterio LLL, el otro criterio que significa lado, 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 ¿verdad? O sea, la razón de los tres lados correspondientes o las razones de los tres lados correspondientes son iguales. LAL, o sea que tenemos dos razones de lados correspondientes iguales y el ángulo comprendido entre esos lados es congruente, o los ángulos comprendidos son congruentes. Y tenemos el criterio ángulo-ángulo, en donde vamos a tener dos pares de ángulos correspondientes congruentes. Entonces, esto es lo que vamos a estar mirando, así que tomen nota.